Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Para aquellos que son nuevos, no olviden darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente, vamos a desentrañar uno de los rumores más jugosos que ha estado circulando en los últimos tiempos. ¿Podría Can Yaman haber convencido a Demet Özdemir de volver a la serie que los catapultó a la fama, Erkenci Kuş, o lo que en español conocemos como Pájaro Soñador? Prepárense porque este tema da para mucho y tenemos información que les va a encantar. Desde que Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno mundial, la química entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir, cautivó a millones de espectadores. Sus personajes Kandibit y Sanem se volvieron icónicos, y la trama, llena de romance, comedia y momentos agridulces, dejó a todos con ganas de más. Después de su exitosa primera temporada, la serie continuó, pero como suele ocurrir, el elenco y las dinámicas cambiaron, y muchos fans sintieron la ausencia de la pareja original. La esperanza de verlos juntos de nuevo en la piel de Can y Sanem se convirtió en un anhelo constante para una gran parte de la audiencia. Y es precisamente sobre este anhelo y los rumores que lo rodean que vamos a hablar hoy. Hemos estado rastreando las redes sociales, las noticias de entretenimiento turcas y los foros de fans, y hay indicios muy interesantes. La posibilidad de un regreso de Can y Demet a Erkenci Kuş no es solo una fantasía de los seguidores, parece que hay movimientos detrás de cámaras que podrían hacer esto realidad. Y el nombre de Can Yaman, por supuesto, resuena con fuerza en este contexto. Se rumorea que el propio Can ha estado trabajando activamente para traer de vuelta esa magia que él y Demet crearon. Primero hablemos de la relación entre Can y Demet fuera de las pantallas. Si bien ambos han seguido caminos profesionales separados y han tenido otras relaciones, la conexión que compartieron durante las grabaciones de Erkenci Kuş fue innegable. Los fans siempre especularon sobre si esa química traspasaba la ficción, y aunque ellos siempre han mantenido una postura profesional, la posibilidad de una reconciliación o al menos una colaboración profesional renovada siempre ha estado latente en el aire. Can, conocido por ser un actor carismático y con una gran visión para su carrera, podría haber visto en la idea de un regreso a Erkenci Kuş una oportunidad de oro. No solo para revivir un proyecto exitoso, sino también para reconectar con una audiencia que lo adora y que, sin duda, respondería masivamente a su regreso. Los rumores más recientes sugieren que Can ha estado en contacto directo con Demet. Se dice que no solo la ha contactado para ponerse al día, sino que ha sido muy insistente en presentarle la idea de un posible regreso. ¿Cómo lo estaría convenciendo? Bueno, las fuentes indican que Can no solo estaría apelando a la nostalgia de los fans y al éxito que tuvieron juntos, sino que también podría estar prometiendo una temporada especial, quizás una continuación con un giro argumental innovador que permita la reunión de sus personajes de una manera fresca y emocionante. Imaginen a Can y Sanem, después de un tiempo volviendo a cruzarse con nuevas experiencias y quizás, con la misma chispa que los hizo enamorarse. La posibilidad de un arco argumental que explore cómo han evolucionado sus vidas y si su amor aún puede florecer sería increíblemente atractivo. Además, la producción de Erkenci Kuş no ha cerrado las puertas por completo. Si bien no hay confirmación oficial de una nueva temporada con el elenco original, los productores siempre están abiertos a ideas que puedan revitalizar la serie o crear spin-offs. La influencia de Can Yaman en la industria es considerable. Es un actor con una base de fans global muy sólida, y sus proyectos suelen tener mucha repercusión. Si él estuviera dispuesto a invertir su tiempo y energía en convencer a Demet y a la producción, es muy probable que su propuesta sea tomada muy en serio. Piensen en lo que esto significaría para los fans. Sería sin duda el evento televisivo del año para los seguidores de las telenovelas turcas. La expectación sería máxima, y la audiencia se dispararía. Can y Demet juntos de nuevo interpretando a Can y Sanem, sería un sueño hecho realidad para muchos. Y Can, con su habilidad para generar entusiasmo, probablemente estaría liderando la campaña de marketing y creando una expectativa que mantendría a todos al borde de sus asientos. Pero, ¿qué hay de Demet? Sabemos que Demet Özdemir es una actriz muy talentosa y con ambiciones propias. Ha participado en otros proyectos después de Erkenci Kuş, y su carrera también ha seguido un curso ascendente. Para que ella aceptara regresar, la propuesta tendría que ser realmente atractiva. No solo se trataría de Dainer.
o fama, sino de un guión sólido, un personaje bien desarrollado y, por supuesto, una química renovada y potente con Khan. Si Khan le ha presentado un concepto que la motive artísticamente y si la dinámica entre ellos ha evolucionado de una manera positiva y profesional, entonces las posibilidades aumentan. Es importante recordar que aunque la química en pantalla era increíble, las relaciones laborales pueden ser complejas. Un regreso exitoso requeriría que ambos estuvieran en la misma página, con un compromiso mutuo para hacer que el proyecto funcione. Los rumores también sugieren que Khan podría estar presionando para que la serie tenga un formato diferente, quizás una miniserie o una temporada corta, lo que sería más manejable para ambos actores, permitiéndoles seguir con sus otras carreras. Esto también podría ser un factor clave para convencer a Demet, quien podría ser reacia a comprometerse con una temporada completa, dada la intensidad de las producciones turcas. Una temporada limitada permitiría a los fans disfrutar de la pareja icónica sin el compromiso a largo plazo, y a los actores les daría la flexibilidad que necesitan. Además, no podemos olvidar el factor de la competencia. La industria de las telenovelas turcas es muy dinámica, y siempre hay nuevos proyectos y actores emergiendo. Un regreso de Erkencikus con su elenco original podría ser una estrategia brillante para recapturar la atención y el éxito, capitalizando el amor y la nostalgia que los fans tienen por la serie. Khan, siendo un actor inteligente y consciente de la industria, seguramente estaría considerando todos estos aspectos. Entonces, ¿qué tan real es este rumor? Es difícil decirlo con certeza sin una confirmación oficial. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que Khan Yaman esté activamente involucrado en las conversaciones, nos dan razones para ser optimistas. Hemos visto a lo largo de la historia de la televisión que los regresos de elencos populares pueden ser un gran éxito, especialmente cuando hay una demanda tan alta por parte de la audiencia. Y la demanda por ver a Khan y Demet juntos de nuevo en Erkencikus es, sin duda, una de las más grandes que hemos visto en los últimos tiempos. Los fans en las redes sociales están inundando las publicaciones de Khan y Demet con comentarios pidiendo su regreso. Los hashtags relacionados con Erkencikus y la pareja Kandem están constantemente en tendencia. Esta presión de los fans es un factor que los productores y los actores no pueden ignorar. El poder de la audiencia es inmenso y en este caso, parece que la audiencia está enviando un mensaje muy claro: queremos ver a Khan y Sanem de nuevo. En resumen, la posibilidad de que Khan Yaman convenza a Demet Özdemir de volver a Erkencikus es un rumor que tiene fundamento. La influencia de Khan en la industria, su presunto contacto directo con Demet y la inmensa demanda de los fans son factores que hacen que esta idea sea cada vez más creíble. Si se concreta, sería un evento televisivo masivo que sin duda cautivaría a millones. Por ahora, solo nos queda esperar y mantener la esperanza. Pero una cosa es segura: la magia que Khan Yaman y Demet Özdemir crearon en Erkencikus sigue viva en los corazones de los fans, y el deseo de verlos juntos de nuevo es más fuerte que nunca. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de uno de los rumores más emocionantes de la televisión turca. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Khan Yaman podrá convencer a Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos de vuelta en Erkencikus? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.